Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Bienvenidos una vez más a su canal Sterling Solutions. El día de hoy estaremos aprendiendo a transcribir o volver texto esas notas de voz que nos envían por WhatsApp. Lo haremos como siempre de una manera muy sencilla y muy rápida, utilizando dos métodos que les traigo hoy para que puedan realizar esta transcripción de voz a texto. Antes de comenzar con este tutorial mi gente, me gustaría pedirle que si es de utilidad este video para ustedes, consideren suscribirse a mi canal, que estamos tratando de llegar a la meta de 1000 suscriptores y como ven en este momento estamos un poquito alejados, pero yo sé que con la ayuda, la colaboración de todos ustedes podremos lograrlo. No siendo más mi gente, comencemos. Bueno mi gente, como les dije anteriormente, vamos a realizar este procedimiento con dos métodos distintos. Uno será con aplicación y otro sin aplicación. Entonces vamos a empezar la primera opción con aplicación. Para ello vamos a ingresar a nuestro Play Store y aquí en la barra de búsqueda vamos a escribir esta palabra Transcriber. Nos va a aparecer esta aplicación Transcribe para WhatsApp y simplemente la vamos a instalar. Ok, aquí ya la aplicación se ha instalado. Vamos a regresar a lo que es nuestro menú, nuestro escritorio. A ver, aquí está la aplicación, como pueden verla. Aquí está, la vamos a abrir. Y como ven, ya aquí queda prácticamente, aquí nos va a hacer como una especie de tutorial de cómo debemos hacerla. Cerramos. Una aplicación gratuita lógicamente va a tener algo de publicidad. Entonces una vez la tengamos instalada, simplemente vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a simular aquí que otra persona nos está enviando una nota de voz. Hola, ¿qué tal? Esta es una prueba para ver cómo transcribir las notas de voz de WhatsApp. Ok, ahí ya se estaría enviando la nota de voz y se supone que aquí nosotros la estamos recibiendo. Vamos a reproducirla. Ok, una vez ya tengamos la nota de voz aquí, simplemente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pulsar y a dejar pulsado. Una vez se seleccione, vamos a darle a la opción de compartir, esta que está acá, y aquí nos va a dar la opción para compartirla con transcribir. Aquí está la aplicación de transcribir, la que acabamos de instalar. Le vamos a dar permitir y aquí comienza lo que es la transcripción de la nota. Solamente debemos esperar un momento y como ven aquí nos da la opción para copiar. Damos un clic aquí y podemos salir. A ver, esperamos que pase esta publicidad. Y ahora damos clic aquí y damos clic aquí y le damos pegar. Ahí ya se nos quedaría lo que estaba dicho en la nota de voz. Hola, ¿qué tal? Esta es una prueba para ver cómo transcribir las notas de voz de WhatsApp. Bueno mi gente, ahora estaremos haciendo una segunda prueba para mostrarles una función más que tiene esta aplicación y que nos puede ser de mucha utilidad al momento de utilizarla. Primero que todo vamos a ingresar al WhatsApp para enviarnos nuevamente una nota de voz. Segunda prueba de cómo podemos transcribir notas de voz de WhatsApp. Y ahí enviamos la nota de voz y vamos a ingresar al chat donde nos va a llegar esta nota de voz, que es este. Segunda prueba de cómo podemos. Ahí está. Bueno, como hicimos anteriormente, simplemente vamos a seleccionar y vamos a compartir con esta opción de aquí. ¿Por qué no con esta? Porque esta opción es para compartir con otros grupos del WhatsApp o con los contactos del WhatsApp y necesitamos compartir con otras aplicaciones, entonces debemos usar esta opción. Una vez se nos desplieguen estas opciones aquí, vamos a seleccionar nuevamente la aplicación Transcribir. Como ven, ella empieza su trabajo de manera automática. Simplemente hay que esperar. Y ahí está la transcripción de la nota de voz. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos traducir esto a otro idioma? Por ejemplo, el inglés. Simplemente vamos a seleccionar la primera opción que es la del traductor y vamos a colocar
aquí en inglés y vamos a darle a traducir. Ahí esperamos un momento y como ven se traduce de una vez al idioma inglés. También si dado caso la transcripción está en inglés porque la nota de voz venía en inglés, le podemos colocar ahí para colocarla en español. Y por aquí mismo con la opción de la derecha podemos compartirlo con otras personas o con otras aplicaciones. Como ven, esto tiene su publicidad, pero es una aplicación gratuita, va a tener publicidad por ende. Y aquí ya podemos escoger a quién le vamos a enviar la nota de voz que transcribimos. Como ven, es un método bastante sencillo, bastante fácil de hacer. La aplicación no pesa nada y no es que te vaya a ocupar mucho espacio en tu celular, así que puedes utilizarla si lo ves necesario. Ahora te voy a mostrar cómo puedes configurar la aplicación para que no solamente te traduzca de inglés a español y de español a inglés, sino que también puedas traducir a muchos otros idiomas. Simplemente vamos a ingresar a la aplicación y vamos a dar clic en la parte superior derecha y luego en configuraciones. Y saltamos esta publicidad. Ok. Aquí la primera opción nos va a dar para cambiar lo que es el idioma de la interfaz de la aplicación como tal, pero nosotros lo vamos a dejar en español porque nosotros hablamos en español. Aquí te va a dar la opción para que elijas manualmente en qué idioma está la nota de voz y tú quieres que te transcriba la aplicación. Si lo dejas así, lo va a hacer de manera automática. Si lo quieres seleccionar, lo seleccionas y aquí escoges el idioma en el que quieres que haga la traducción. Vamos a dejarlo así. Aquí esta opción es donde podemos cambiarla para hacer lo que es la traducción. Por defecto te viene inglés-español, tú puedes agregar otro idioma. Por ejemplo, ya cuando quieres agregar un cuarto idioma, la aplicación te dice espérate ahí, tienes que pagarme para hacer eso. Si le das a desbloquear, te va a dar el valor que cuesta el desbloquear otro idioma. Y ahí es decisión de cada quien cuántos idiomas desbloquea, o más bien que si paga para el desbloqueo de los idiomas o no. Aquí también te da la opción de guardar las notas de voz que te vas transcribiendo. O sea, como tal, no guarda la nota de voz, sino que guarda la transcripción, el texto. Yo la dejo así porque eso lo único que va a hacer es ocupar más espacio y no es que quiera que eso pase. Aquí está lo que es la opacidad de la aplicación. No veo muy necesaria esa función, pero bueno, ahí está. Aquí te da la opción para ejecutar lo que es la transcripción en segundo plano. Eso sería como para notas de voz ya bastante largas y necesites estar haciendo otras cosas, pero esta opción es de paga. Si quieres utilizarla, habilitarla, debes pagar por ella. De momento yo creo que con la que utilizamos aquí en el ejemplo es suficiente. Estas opciones también son de paga. Esto es para la velocidad de reproducción de las notas en las que te va a traducir, en las que te va a transcribir. Y esto sería como que todo. Y aquí lo que es el tema de la aplicación. Yo por ejemplo prefiero las aplicaciones con temas oscuros por cuestión de que para mí se ven mejor y además te ayuda a ahorrar batería en tu dispositivo. Entonces ya eso sería como que lo básico de la configuración de esta aplicación. Como la ven, es bastante sencilla y práctica para el uso que necesitamos darle. Antes de continuar con la segunda parte de este tutorial en el cual te mostraré cómo poder hacer este procedimiento sin utilizar ninguna aplicación, me gustaría decirte que consideres suscribirte a mi canal, ya que hay mucho contenido de valor para ustedes y tenemos la meta de llegar a los primeros 1000 suscriptores y solamente con la ayuda de ustedes podremos lograrlo. El segundo método que estaremos utilizando es bastante sencillo y no tendremos que instalar ningún tipo de aplicación para poder utilizarlo. Simplemente vamos a enviarnos por aquí otra nota de voz. Tercera prueba de cómo transcribir notas de voz de WhatsApp. Ahí está. Ahí nos enviamos la nota de voz y ahora vamos a abrirla por acá. Aquí el asunto es todavía más sencillo que el anterior. Aquí simplemente vamos a dar clic aquí en la barra donde escribimos y una vez demos clic ahí vamos a seleccionar este icono del micrófono. Cuando lo seleccionemos simplemente vamos a reproducir la nota de voz así como les voy a mostrar.
Ahí están, como ven, se traduce todo, se transcribe toda la nota de voz sin necesidad de utilizar ningún tipo de aplicación, simplemente con nuestro teclado. Estas funciones van a ser muy útiles para ti, sobre todo para cuando estés en un sitio en el cual no puedas escuchar las notas de voz en volumen alto. Ahí simplemente puedes utilizar este método, transcribir la nota de voz y poder responder el mensaje sin necesidad de que los demás se enteren de lo que tú estás hablando. Entonces, una opción de privacidad, vamos a llamarlo así, bastante buena, bastante efectiva. Entonces, mi gente, eso era todo lo que quería mostrarle en este tutorial. Espero que haya sido de su agrado, que les sea de mucha ayuda y puedan sacarle provecho a esta aplicación de la mejor manera. Si llegaste hasta aquí, te lo agradezco mucho por ver todo el video y te pido que por favor consideres suscribirte a mi canal para ver si llegamos a la meta de los primeros 1000 suscriptores. No siendo más, mi gente, nos vemos en un próximo tutorial.